Entonces vamos a comenzar esta clase número 3 del estudio de Nehemías y va a ser una clase distinta, porque vamos a hablar de un tema aprovechando toda la enseñanza, toda la riqueza que tiene este libro de Nehemías para nosotros. Entonces, habíamos comenzado diciendo que una de las particularidades de Nehemías como persona es que era un gran líder. Entonces encontramos en Nehemías el ejemplo de un líder que a su vez es liderado por Dios. Esto es muy importante porque hay muchos líderes en la vida y no todos están liderados por Dios, por supuesto. Pero este era un seguidor de Dios, seguido por mucha gente. Así es como tenemos que ser nosotros como líderes cristianos, seguidores de Cristo, seguidos por mucha gente. Tenemos que ser ejemplo a la gente que está detrás nuestro. Así era Nehemías, un hombre con una clara visión de parte de Dios, un camino que el Señor le había indicado que tenía que caminar y caminaba por ese camino que el Señor le había indicado. Y por supuesto, era ejemplo para que otros también lo hicieran. Por eso es tan importante para nosotros estas enseñanzas que vamos a sacar de la historia o de la vida de Nehemías. Esta va a ser una especie de clase sobre liderazgo, porque como decíamos, a pesar de que estamos en la clase número 3, todavía casi como que estamos en la introducción del libro de Nehemías. No podemos pasar del capítulo 1 y hay mucha historia. Y como esta es una clase básicamente de historia y de la historia nosotros sacamos lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en forma personal hoy, vamos a hablar de historia y vamos a leer. Pero, como les decía también, en Nehemías hay mucho más que historia. Hay una vida que es tan maravillosa y tan rica en ejemplo que no podemos nosotros no extraer esos ejemplos para nuestra vida hoy. Como Nehemías es un gran líder, vamos a hablar un poco de liderazgo en estos primeros minutos que tenemos. Y cuando nosotros hablamos de liderazgo hay algo que desde que se inventó la palabra líder, que es una palabra de origen anglosajón, junto a la palabra líder hubo una pregunta, siempre. ¿Un líder nace o se hace? Un líder ya viene de fábrica, de nacimiento, sus genes de liderazgo, de capacidad de dirección, o se hace o se entrena. Yo quiero decirles que con la experiencia que he tenido, ya peino bastantes canas, y trabajando en el liderazgo, déjenme decirles que el líder nace. El líder nace con ciertas características, con ciertas cualidades heredadas, no sé, pero nace con ciertas características que lo hacen que los demás lo miren, en su personalidad, en su toma de decisiones, etc. Pero todos los líderes se tienen que perfeccionar en el liderazgo. Hay muchos líderes que no lideran a nadie porque aunque tienen esas cualidades innatas, no las han desarrollado. Y lamentablemente a veces carecemos de buenos líderes o de líderes en grupos sociales, en iglesias, en la vida, porque esos que sí tienen esa capacidad innata de liderar no se han entrenado, no han desarrollado esa característica, no se han fortalecido. Pero básicamente, si tenemos que responder esa pregunta, yo particularmente la respondo: un líder nace y debe perfeccionarse para alcanzar un nivel óptimo de liderazgo. Entonces, un cristiano, vamos a hacer una especie de razonamiento para llegar a un punto, Un cristiano es una persona que tiene un nuevo nacimiento.
Si leemos nosotros en Juan 3:3, cuando el Señor Jesús le estaba hablando a Nicodemo, le dice a Nicodemo, te digo la verdad, dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo, por supuesto, ustedes conocen la historia, le dice, ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? Y Jesús le dice, no tienes que entrar de nuevo en el vientre de tu madre, es un nuevo nacimiento en el espíritu, tienes que ser otra persona. El cristiano es el único ser que tiene dos nacimientos, uno natural y el otro espiritual. Entonces, la característica de esa nueva vida, de ese nuevo hombre o de esa nueva mujer es, según diría el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia Gálatas 2:20, le dice, mi antiguo yo, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Quiere decir que la característica de esa nueva criatura que renace o que nace por segunda vez para convertirse en cristiano es ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo hombre, toda mujer que acepta a Cristo en su corazón, nace a una nueva vida espiritual. La característica de esa nueva vida espiritual es que ya no soy nunca más el viejo hombre, ahora soy el nuevo hombre, porque Cristo vive en mí. Entonces, si llegamos a ese punto, si Cristo vive en mí, cuando se nace por segunda vez, cuando se acepta a Cristo en el corazón y Cristo viene a morar a la vida de uno, siempre se nace líder. Por eso, todos los cristianos somos líderes, porque el liderazgo de Cristo está en nosotros, porque Cristo vive en mí y ya no importa si yo, Carlos, no nací con las características innatas de un líder, las adquirí cuando acepté a Cristo y mi viejo hombre se quedó atrás y yo nací a una nueva vida donde ahora Cristo es el que vive en mí. Y yo vivo mi vida a través de Cristo. Y las características del liderazgo de Jesús deben ser mis características. Entonces, sí, un líder nace, pero todos los cristianos somos líderes porque hemos nacido de nuevo y al nacer de nuevo la vida de Cristo con su liderazgo ahora es parte mía. Tal vez es complicado, pero cuando vayamos avanzando en esta clase y vayamos viendo algunas de estas características, creo que si me siguen vamos a poder entenderlo mejor todos juntos. Si somos líderes, por tener a Cristo en nuestro corazón, por ser cristianos somos líderes, ahora nuestra tarea es perfeccionarnos en ese liderazgo. Por eso, cuando aceptamos a Cristo, recibimos ese gen de líderes. Ahora somos hijos de Dios, Cristo está en nuestro corazón y tenemos las cualidades de un líder, pero tenemos que desarrollarlas. Ahora tenemos que comenzar a vivir la vida cristiana siendo ejemplo, siendo líderes de otros. Y ahora viene todo un proceso. Aceptar a Cristo fue un momento en la vida. Ahora viene un proceso donde nos perfeccionamos como líderes cristianos. Para ser líderes hay algunas cosas clave que van a ver que sí las tenemos. Que usted la tiene, usted que me está mirando la tiene y todos aquí las tenemos. Saber a dónde se dirige es tal vez lo más importante que tiene que tener un líder en la vida, en los negocios, en una empresa, en la iglesia. Saber a dónde se dirige, dónde está el norte. Porque si no, por supuesto, ningún viento le será favorable.
Decía un filósofo, si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento te será favorable. Entonces lo primero que hay que tener es firme y claro el lugar de destino. Todos nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, sabemos perfectamente que nuestro destino es el cielo. Nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos que no somos de este mundo porque estamos caminando a un mundo mejor. Mientras caminamos seguimos aquí, pero estamos apuntando a un mundo mejor. Estamos apuntando a un mañana con Cristo. Estamos apuntando a un cielo, a una esperanza, a un lugar, como dice la Biblia, donde no habrá más llanto ni dolor. Y Dios mismo dice, secará todas nuestras lágrimas. Tenemos esperanza. Eso es lo primero que un líder tiene que tener. Por eso nosotros somos líderes. Segundo, un líder tiene que caminar decididamente hacia ese destino. Porque si el líder titubea, todos los que lo están mirando titubean. Nosotros como cristianos caminamos firmemente a ese destino. Todos los días nos acercamos más a la altura de Cristo y ojalá un día en el cielo podamos estar cara a cara con Él. Sabemos a dónde vamos y estamos yendo. Son dos características fundamentales de cualquier líder. Motivar a otros a alcanzar el mismo objetivo siendo ejemplo. La Biblia nos desafía a que eso tiene que ser comida de cada día para nosotros. Todos los días nosotros tenemos que ser ejemplo a las personas que nos rodean y predicarles a Cristo con nuestra vida. Eso significa motivar a otros a que vengan al cielo con nosotros. Somos líderes. La última, tal vez, de las características más importantes de un verdadero líder es que tiene que tener seguidores. Y nosotros, los cristianos, sí tenemos gente que nos está siguiendo. Y yo les voy a decir por qué. Porque el solo hecho de saber a dónde vamos y estar caminando firmemente hacia ese lugar hace que las personas a nuestro alrededor que no saben a dónde ir y que no saben si dar un paso adelante, un paso atrás, un paso al costado, nos miran. Nos miran muchas veces sin decírnoslo. Muchas veces somos ejemplo aunque no nos digan que nos están mirando, que nos están siguiendo. Pero solo por el hecho de saber a dónde vamos, ya hay gente que nos está mirando. Por eso, los cristianos, en el momento de recibir a Cristo, nos convertimos en líderes. Y es nuestra obligación comenzar a capacitarnos. Y ahora Nehemías dice, les quiero ayudar. Nehemías nos va a ayudar y hoy vamos a ver 7 pasos clave, cada uno de ellos, en la vida de Nehemías que se tiene que repetir en nuestra vida como líderes. 7 pasos de un liderazgo efectivo. 7 pasos que vamos a extraer de estos primeros párrafos de este súper interesante libro de Nehemías. Pero lo vamos a hacer en la segunda parte de esta clase. Nos vamos a tomar un pequeño descanso de apenas unos minutos y vamos a seguir con la segunda parte. Solo para descansar y para asimilar un poquito esto que venimos hablando de el liderazgo de todo creyente. ¿Se van a acordar de esa frase? El liderazgo de todo creyente. Y con esa nos vamos a una pausa. Ya regresamos.